para la presentación de la actividad. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que nos están siguiendo y además a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar ustedes todos los videos de las entrevistas que hacemos. Ahí las guardamos como un repositorio, de tal manera que puedan ver una y otra vez las distintas entrevistas. Agradecemos a todos y a todas nuestros radio ciberescuchas el favor de su atención. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, un programa muy interesante el día de hoy, profesor. Bueno, agradecer a quienes han dado like, a quienes comparten nuestros anuncios, también a quienes nos escuchan cada viernes y a quienes han compartido y se han suscrito a la página de Facebook. Ahí hemos estado subiendo todas las entrevistas que hemos tenido semana a semana. Algunas semanas no hemos tenido por algunas cuestiones técnicas y otras por agenda, pero bueno, agradecemos mucho. Y hoy iniciamos, profesor, con los anuncios culturales, recordando, porque ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pero lo recordamos porque inicia ya la siguiente semana. Así es. Es el segundo coloquio estudiantil Do Apeiron. Se va a dar el día 22 y del 22 al 25 de septiembre, es decir, la siguiente semana, con sede en el CUSH Belénes, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Belénes, ahí para quienes no se ubiquen, cerca, casi enfrente de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Se va a dar, estas charlas, este coloquio se va a dar en el auditorio H2 del edificio H, supongo, profesor. Así es. Entonces, bueno, es un coloquio organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y el Departamento de Filosofía del ITESO y la Casa ITESO Clavijera. Es organizado por Keila Lisset Carrasco Gutiérrez, Saúl Gutiérrez Oidor de la UDG y Óscar Clemente Hernández del ITESO. Entonces, recordarles y hacerles la cordial invitación del 22 al 25 de septiembre, el segundo coloquio estudiantil Do Apeiron. Y pueden revisar ahí en nuestra página de Facebook el flyer, ahí pueden ver los horarios y las charlas. Muy bien, pues ahí está la invitación. También está la invitación a que se den una vuelta al MUSA, a la exposición Ida y Vuelta, una exposición donde los sueños, la mente y lo asombroso se apoderan del espacio. En la primera parte se podrá encontrar un mundo mitológico con seres humanoides tallados en materiales naturales y retratos de paisajes fascinantes. Por otro lado, en la segunda parte, la luz ultravioleta transforma la percepción del espectador, invitando a adentrarse en las pinturas. Está abierta la exposición de martes a domingo, de 10 horas a 18 horas, es entrada libre en el MUSA, es el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara, está frente a Rectoría Central y estará vigente hasta el 19 de octubre. Y la exposición está a cargo del artista Ernesto Flores. Y a propósito del tema que tenemos el día de hoy y de nuestro invitado, a quien vamos a presentar más adelante, ¿a quién tenemos en nuestra cápsula Recordando a? Esta vez se la dedicamos a Samuel Ramos. Él nace en Zitácuaro en 1897 y muere en México, Ciudad de México, en 1959. Fue filósofo mexicano, se doctoró en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente fue profesor de estética y de historia de la filosofía en la Facultad de Filosofía de esta misma universidad, de la que llegaría a ser director en algún momento. Entre sus principales trabajos sobresalen El perfil del hombre y la cultura en México, es probablemente el más conocido para quienes han escuchado a este autor, Hacia un nuevo humanismo, Más allá de la moral de Kant, Historia de la filosofía en México, El problema del a priori y la experiencia. Sus reflexiones sobre el arte se encuentran en Filosofía de la vida artística y en un nuevo ensayo sobre Diego Rivera.
Entonces este fue nuestro recordando a profesor Entonces, Ramos. un gran filósofo mexicano y que además, pues junto con otros personajes de la época, pues pues es esencial para el estudio de la historia de la filosofía en nuestro país. Y a propósito de este autor, tenemos el gusto de recibir nuevamente en esta cabina a Jonathan Ricardo Origel Valenzuela. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, miembro de la Comunidad de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, profesor de un curso de filosofía, fenomenología, husserliana en el Instituto de Filosofía, con formación en fenomenología y hermenéutica. Ha participado en distintas charlas a nivel bachillerato, además de ser ponente en coloquios. De hecho, acaba de presentar precisamente una ponencia que versa sobre el tema del que vamos a hablar. Y pues su interés por la fenomenología y la hermenéutica lo llevó a profundizar en el concepto de intersubjetividad en Husserl, Heidegger y Gadamer. Le damos la más cordial bienvenida, Jonathan Origel. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bien, y pues para empezar a platicar un poco sobre este tema, la mexicanidad, una construcción de la identidad desde un proceso continuo de experiencia, que sabemos un tanto por lo que ya nos hizo favor de proporcionarnos para preparar la entrevista, y un tanto porque, pues bueno, ya nos ha hablado de fenomenología, de Husserl aquí en este mismo espacio. ¿Cómo nace el interés por reflexionar sobre la mexicanidad, sobre la identidad de lo mexicano? Y sobre todo también desde la perspectiva desde la que lo aborda. Y perdón, antes de cederle la palabra, se me estaba pasando, por favor, a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, pueden dejarle sus saludos, comentarios y preguntas a nuestro invitado a través del chat en vivo. Y si están viendo este video en otras páginas donde se replica, por favor, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios. Perdón, profesor, adelante, platíquenos un poco del por qué este interés en la mexicanidad desde la perspectiva fenomenológica. Bueno, el interés principalmente es porque, bueno, estoy rastreando bueno, la recepción, sí, fenomenológica, específicamente husserliana, en la filosofía mexicana. Que, bueno, cabe mencionar que desde el primer filósofo que, bueno, hace un trabajo sobre fenomenología es Adalberto García de Mendoza, alumno de Antonio Caso y, bueno, un filósofo que de hecho tuvo formación en Alemania, pero que, bueno, no estamos seguros y tal vez no fue así, no fue alumno directamente de Husserl, pero sí fue el primero que trajo la fenomenología husserliana a México. Ya después, bueno, tenemos a Antonio Caso, que también, bueno, es uno de los primeros que comienza a trabajar, tal vez no completamente, sino de manera muy breve, la fenomenología en su obra. Y así, bueno, otros filósofos en alguna medida recibieron, tal vez no por completo, la fenomenología para reflexionar acerca, bueno, de lo mexicano. Ya después fueron combinando bueno, otras vertientes filosóficas traídas, bueno, de Europa para, bueno, pensar acerca de lo mexicano a través o incluso de la filosofía analítica, incluso bueno, del existencialismo y también, bueno, de la fenomenología husserliana, que a grandes rasgos, la primera impresión es que, bueno, es una fenomenología de las esencias, a diferencia bueno, de Heidegger, que es una fenomenología, ¿cómo decirlo?, de la existencia. Bien, bueno, quería preguntarle a propósito de esto que nos platica y de este primer pensador que es quien me parece pues se acerca y trae la fenomenología. ¿Se podría atribuirle a él, y no sé si tenga usted noticia, la primera cátedra de fenomenología? ¿Había o no había cátedras propiamente de fenomenología en México? No sé, en la UNAM, por ejemplo. Sí, de hecho él escribió, bueno, un libro que es lógica, así se llama, Lógica,
Son 2 tomos, que era, bueno, si mi memoria no falla, más o menos el año es en 1931 aproximadamente, que es el libro de texto que bueno, se tuvo aquí en México, y que tenía una fuerte carga fenomenológica. Era el libro de texto para alumnos de preparatoria, pero también me parece para nivel bueno, de licenciatura. Y el libro tiene una fuerte carga bueno, de la fenomenología husserliana. Incluso, bueno, Adalberto García de Mendoza, algo que si bien tal vez sus aportes no sirvieron de mucho, según bueno, lo que nos cuenta Antonio Sirión en su libro Historia de la Fenomenología en México. Si bien los libros de Adalberto García de Mendoza no tienen una carga, bueno, ¿cómo decirlo?, explicativa, bueno, permita como amenizar la recepción fenomenológica desde la perspectiva husserliana. Sí, en sus textos, en los textos de Adalberto García de Mendoza, se tiene noticia que incluso él tuvo una recepción de un libro que se llama Lógica Formal y Trascendental de Husserl, que parece que ni siquiera Antonio Caso ni Samuel Ramos tuvieron conocimiento de él, porque en los textos de la filosofía de Husserl, de Caso, o de Hacia un nuevo humanismo de Samuel Ramos, no se menciona ese texto de Husserl. Vaya, interesante. Sobre todo, bueno, hacer una construcción de la historia del pensamiento en México y sobre todo a partir directamente del estudio de las fuentes como estas que nos refiere, pues es un proceso arduo y sobre todo como de discernimiento, ¿no? Hasta qué punto efectivamente se puede mostrar o rescatar lo que hay de fenomenología, por ejemplo, en estas obras que nos comenta de este autor, que yo soy franco, yo no había escuchado de este personaje Mendoza del que nos habla. Y que será interesante ya luego ver los resultados de su trabajo de investigación en alguna publicación y que nos quiera venir a compartir. Alejandro, por favor. Bueno, agradecemos a quienes nos están escuchando en esta nueva emisión. Recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Jonathan Origel Valenzuela. Estamos hablando sobre la mexicanidad, una construcción de la identidad desde un proceso continuo de experiencia de vida. Y a mí me gustaría preguntarte una cuestión. Identidad mexicana, mexicanidad. Podemos entenderlo de la misma forma, porque luego parece que identidad mexicana refiere a ciertas características que comparten un conjunto de ciudadanos en una región en específico y que parecen como muy estáticos, pero en el sentido que tú le das mexicanidad se refiere más a un proceso individual de asimilación de lo que es ser mexicano. ¿Se puede haber una distinción entre identidad mexicana y mexicanidad? Bueno, en mi trabajo, evidentemente, bueno, el concepto de mexicanidad lo abordo desde un proceso, bueno, de constitución continua, tanto individual, sí, pero también a nivel social, pero no a tal punto de que, bueno, se quiera hablar de una identidad, ¿cómo decirlo?, esencial, que, bueno, todo mexicano pueda compartir. Pero, bueno, entre los filósofos que reflexionaron acerca, bueno, del mexicano, hay pues, bueno, unas vertientes que, bueno, tal vez el concepto de identidad, de identidad incluso nacional, sí puede tener esta carga, bueno, más como esencialista, es decir, buscar no reflexionar sobre el mexicano, este mexicano individual, sino lo mexicano, la parte, bueno, esencial que todos comparten. Pero después, bueno, por ejemplo, bueno, tenemos tal vez bueno, a Uranga, por ejemplo,
me parece que si bien puede ser que algunos entiendan su filosofía como este rasgo de, bueno, entender el mexicano y lo que podríamos llamar la mexicanidad desde un rasgo esencial de el mexicano que se construye, bueno, desde el accidente, es decir, desde que, bueno, no todos, bueno, es decir, saben lo que pueden esperar y viven en lo que él llama zozobra. Si bien hay bueno, algunos que podrían entender esta reflexión acerca de la mexicanidad desde una posición esencialista, yo creo, según la lectura que yo hice sobre Uranga, que no está generalizando esta manera, bueno, de entender al mexicano, la mexicanidad, como algo que pueda, bueno, que todos comparten. Evidentemente el mexicano de la Ciudad de México no es el mismo de aquí de Jalisco, pero sí cada quien vive su propia, bueno, tiene sus propias vivencias, usando los términos de mi trabajo. Supongo entonces que desde esta perspectiva también no se puede hacer como una especie de, ¿cómo decirlo?, de aplicación de un concepto general, universal, de una idea universal de lo que sea, mexicanidad o lo mexicano, y además llevarla como hacia el pasado, porque de repente, a veces sin un tanto de reflexión, hacemos uso de, mira, es que los antiguos mexicanos. Pero es que no hablamos propiamente de los mexicanos en ese contexto, porque la construcción de México empieza desde la Guerra de Independencia y probablemente no exactamente durante la Guerra de Independencia o su declaración, sino a lo mejor mucho después, cuando empieza a cobrar sentido y forma la idea de la nación mexicana, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esto que nos comenta. Antes de pasar a otra pregunta que quisiera hacerle, le recordamos a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, le pueden dejar sus saludos, preguntas, comentarios a nuestro invitado. Denise Contreras, bueno, nada más nos escribió, yo tengo una pregunta para José Luis González, su servidor, pero no la he escrito, no la dejó en el primer mensaje. Por favor, Denise, siéntase en libertad de compartirnos sus reflexiones sobre el tema. Y bueno, volviendo a lo que nos platica, y a propósito precisamente de esta cuestión de la espacialidad y la temporalidad, porque a lo mejor el mexicano que está aquí en Guadalajara, que el individuo que se identifica, se siente mexicano, que luego nos hablará un poco sobre la cuestión de la experiencia de ser mexicano, pero que no es la misma experiencia, la misma vivencia de alguien que está en el centro de México, por ejemplo, o cercano a la zona maya, donde el contexto cultural tiene otras características, o en la frontera norte. Espacialidad y temporalidad son dos nociones, dos ideas que está trabajando también en su ejercicio de reflexión, y que quisiera que nos platicara un poco, primero, cómo se entienden en este contexto de este abordaje fenomenológico, y segundo, cómo participan precisamente en la idea en esta construcción de la mexicanidad, y no de lo mexicano, sino de la mexicanidad como una experiencia del individuo. Bueno, primero quisiera decir que, bueno, no es que esté, al usar, bueno, el tiempo, Ajá. o el espacio, no es que esté negando, bueno, este asunto de, bueno, de hablar de una historia, de la historia de México, ni la historia del mexicano, ni tampoco de hablar de los territorios geográficos que evidentemente, bueno, ocupamos. Pero sí, capto mi atención en el concepto del espacio y el tiempo, en la medida de que, bueno, en nuestras experiencias, y dado que, bueno, uno como mexicano, como sujeto mexicano, pues su manera de vivir el mundo parte de su propia experiencia, eso hace que, bueno, a mi parecer, que organicemos, no en un sentido, bueno, abstracto,
Organicemos las maneras como vivimos, el tiempo y el espacio según los acontecimientos que vamos experimentando. Estos acontecimientos me refiero a, por ejemplo, cuando salimos a la calle, y evidentemente, nos puede suceder cualquier cosa de la que, tal vez no está en nuestras manos esos sucesos, pero sí, de alguna manera, organizamos la manera como vivimos esos espacios y esos tiempos según las disposiciones, también afectivas que podemos tener. Es decir, alguien que, está haciendo constantemente, se siente constantemente perseguido por las personas, ya sea por, ansiedades o lo que sea, o evidentemente no tiene esta configuración del espacio y del tiempo, no sucede de la misma manera como otro mexicano que vive su mexicanidad con una disposición afectiva de tranquilidad, y que incluso en esta manera de configurar la espacialidad del espacio y la temporalidad del tiempo, también, en estas experiencias percibimos cuerpos, se corporalizan en nuestras maneras de vivir nuestra mexicanidad, en cuerpos, ya sea como el otro mexicano con el que dialogo, se corporaliza, se carnaliza, e incluso en los mismos platillos que, es decir, experimentamos, también son una manera de vivir nuestra mexicanidad a través de cuerpos que aparecen en nuestra experiencia en un tiempo y espacio. Y que, si uno disfruta ese momento, tal vez esa manera por ejemplo, vamos a inclinarnos en el tiempo, de vivir el tiempo sea más como momentáneo, que alguien que está viviendo una situación de disgusto, y que sea una manera de vivir el tiempo más como lenta o larga. Eso me hace como contrastar inmediatamente con, por ejemplo, la posición kantiana del tiempo como una condición a priori, una forma pura de la sensibilidad, que es una magnitud infinitamente dada, que es la condición de posibilidad de las experiencias internas, etcétera, pero que desde esto que usted nos platica parece tener un sentido muy diferente, porque es una vivencia distinta, que no puede ser la misma vivencia entonces para todos. Y estaba pensando precisamente, por ejemplo, en el contraste en la forma de pensar el tiempo y la ubicación del sujeto mismo en el tiempo, en la ciudad y en el campo, por ejemplo, que son dos vivencias distintas. O me hizo pensar en una entrevista que alguna vez vi sobre una comunidad originaria indígena en Sudamérica, que decían, bueno, es que para nosotros, así como llega para nosotros el tiempo de descanso, es necesario que la tierra también descanse de nosotros, y para nosotros llega el tiempo de irnos a otro lado y esperar ahí a que se cumpla la época y volver otra vez a la siembra. Entonces son vivencias muy distintas de la temporalidad, y supongo también esto de la espacialidad, esta noción, también tiene un carácter distinto. Alejandro, por favor, y antes de cederle la palabra, pues le recordamos que pueden dejar sus preguntas, comentarios y saludos a nuestro invitado a través de nuestro chat en vivo. Alejandro, por favor. Una charla muy interesante para que manden ahí sus participaciones. A mí me gustaría preguntarte ya más en dos dimensiones que me parece que me gustaría que nos aclararas, como cómo participan de esta idea de la construcción de la mexicanidad. Es la dimensión de la cultura, expresiones culturales, y por otra parte la histórica, es decir, la narrativa histórica de la construcción de lo que hoy conocemos como México.
¿Cómo participan estas dos dimensiones para la construcción de la mexicanidad en la experiencia? Bueno, desde la perspectiva que, bueno, yo parto principalmente, es una perspectiva más como del momento presente. Pero evidentemente el momento presente está cargado de toda una historia y una cultura que si, bueno, revisamos esa historia y esa cultura a través bueno, del tiempo, nos damos cuenta que, bueno, esto desencadenó en lo que podríamos llamar desde México, desde una perspectiva desde México, en una, bueno, cultura de la violencia y una, bueno, valga la expresión, una historia de la violencia, pero sujetos, como individuos, lo que vivimos en nuestras circunstancias presentes es eso bueno, que nos interpela. Y en nuestras experiencias no nos estamos preguntando cuál fue la configuración, a menos de lo que yo pienso, la configuración histórica y cultural que hizo surgir eso, sino que solo lo vivimos bueno, en una espacialidad y en una temporalidad. Evidentemente, bueno, nuestra cultura, bueno, de la violencia tiene toda una carga bueno, de la historia del crimen que se ha ido gestando a través del tiempo desde distintas perspectivas y que obviamente, bueno, no se mantiene así. Entonces, por eso tampoco es correcto hablar de una esencia de la mexicanidad a partir bueno, de una esencia o desde una perspectiva esencialista, sino podríamos usar esta expresión y tal vez haya, bueno, algunas objeciones desde una perspectiva existencial. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. A mí, sobre todo pensando en esta idea que tenemos de la identidad mexicana, en la literatura que hablan sobre cómo se construye esta identidad mexicana, ¿no? Pensando, por ejemplo, en El laberinto de la soledad, pensando en textos, como nos comentabas de un trabajo que estabas iniciando de investigación sobre la obra literaria de Juan Rulfo, perdón, Pedro Páramo, si mal no recuerdo, cómo se van configurando esas vivencias, esas experiencias que nosotros podemos identificar en esos textos literarios, en esa literatura, como experiencias mexicanas, ¿no? De la mexicanidad. Y por otra parte están también la literatura de la identidad mexicana rural, sobre todo en la literatura, por ejemplo, de José Revueltas, por ejemplo, ¿no? Que también son, digamos, imágenes literarias que nos ayudan a entender cómo es que vive un mexicano en la periferia, ¿no? En la ruralidad. Por eso pensaba mucho en esta dimensión cultural, ya sea literatura, pintura, etcétera, y también la narrativa histórica, cómo se ha ido construyendo esto que nosotros podemos identificar como mexicanos, cuando nos hacen una narración histórica de cómo fue identificándose la independencia, después la reforma, después la revolución, y cómo hemos ido identificando rasgos muy, muy básicos, muy simples, muy asimilables, y que lo asociamos con que eso es lo mexicano, ¿no? Pero lo que tú nos dices es, bueno, lo mexicano se va construyendo desde la persona, desde la experiencia actual, ¿no? Y bueno, parafraseando un poco el libro bueno, de filosofía mexicana del doctor Aureliano, bueno, en ese libro él nos habla sobre, bueno, que hay que buscar la manera de construir un espacio y un tiempo mexicano. Y él, bueno, tiene una categoría que se llama, bueno, le llama algo así como filosofía dispersa, en el sentido de que, bueno,
cada uno de estos, bueno, de estas producciones culturales de las que estás mencionando, que lo encontramos en la literatura, incluso en la misma filosofía es un tipo de producción cultural. Bueno, en estas producciones, conceptos que, bueno, salen a colación es el espacio y el tiempo. Y partiendo de ahí, bueno, parece que puede surgir esta idea, bueno, de que hay que pensar espacios y tiempos mexicanos. Yo, bueno, estoy trabajando, sí, a Pedro, bueno, a Juan Rulfo, y vemos, bueno, al revisar los cuentos de Rulfo, de Llano en Llamas o Pedro Páramo, vemos cómo Juan Rulfo nos representa un mexicano específico, tal vez un mexicano aproximadamente de 1950 aproximadamente, pero es una representación de un mexicano y un mexicano que vive, valga la redundancia, su mexicanidad a partir, bueno, de una manera de lo que yo llamo vivencial en mi trabajo, de vivir, bueno, el espacio y el tiempo y cada uno bueno, de las experiencias que le van saliendo al paso. Recordemos el cuento bueno, de Lubina, como en esa charla, el cuento de Lubina es una conversación entre dos personas. Una de ellas recuerda bueno, cómo es este lugar al que llaman Lubina. La manera como en este cuento se retrata, bueno, se representa al mexicano que vive esta espacialidad y temporalidad, son maneras de vivir estos dos conceptos de un tiempo que parece permanente, es decir, parece que no pasan los minutos, las horas, según como lo describe el cuento, y un espacio carente, precario, pero que, bueno, a la mexicanidad del mexicano de ese cuento es un mexicano, bueno, vamos a llamarle en aquí, a falta de un mejor término, como, bueno, apático con su propia vida, porque solo están esperando, bueno, la muerte, así lo llama en algún punto el cuento, es decir, que solo espera la muerte. Otro de los conceptos que salen a colación constantemente bueno, en las obras literarias de lo mexicano y en la filosofía de lo mexicano es, bueno, también la muerte. Pensamos la muerte bueno, como una categoría que de alguna manera, bueno, nos interpela en cada momento, retomando incluso los filósofos mexicanos como Uranga, la filosofía de Heidegger y las reflexiones que ya Heidegger había hecho sobre la muerte. Incluso pensar, bueno, ese cuento representa una especie de mexicano. Pero hay otras maneras de vivir la mexicanidad. Por ejemplo, los mexicanos, habría que preguntarse, los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿tienen su propia manera de vivir su mexicanidad? O los que están, no sé, en Colombia o en alguna otra parte. Sí, mi respuesta así tajante es sí. Incluso los indígenas que parece que, bueno, son desde una identidad muy nacionalista, que parece que los están, bueno, como excluyendo, que viven en una especie como de exclusión, también tienen su propia manera de vivir su mexicanidad. Entonces, por eso hablar tal vez no de una mexicanidad esencial,
pero sí que se va construyendo en algún sentido de manera particular, pero también a través de lo que llamo en mi trabajo como procesos dialógicos, de todas esas maneras en las que podemos acercarnos al otro, sí, corporalmente, pero también de manera dialógica y comunicativa. Bien, perdón, en ese sentido, bueno, hay que como considerar que no se trata de la mexicanidad como algo ya definitivo, como algo absolutamente creado, sino que, como lo acaba de decir, y de hecho es parte precisamente del título de esta presentación que nos hace, es parte de este proceso. Y además la idea de construcción es también una idea interesante porque quiere decir que se va agregando, se van compilando, se van haciendo también ajustes durante el proceso. Uno en ese sentido quería preguntarle si frente a estas posiciones esencialistas se puede afirmar también como por debajo una idea de la historicidad o historicidad de la mexicanidad, o sea, como algo histórico que siempre va a estar en constante proceso de construcción. Bueno, así mi respuesta sería, bueno, afirmativa. Yo creo que es, porque sí, algo que, bueno, es constante en todo sujeto, es pues, su historicidad. Pero yo no diría que, bueno, esto sea específico del mexicano, porque también, bueno, un colombiano también, bueno, pues, los colombianos tienen su propia historicidad como un rasgo, bueno, específico bueno, de su manera de vivir, ser colombiano. Eh, También el mexicano, sí, pero aquí, bueno, estaríamos hablando de que esta historicidad está, bueno, en susceptible cambio y no en toda época va a suceder bueno, la misma manera de vivir su historicidad y las maneras como vive culturalmente su propia, bueno, sus propias vivencias. Por ejemplo, bueno, cuando uno como mexicano vive, no sé, la experiencia corporal, bueno, no sé, de un platillo, no sé, puede ser bueno, una quesadilla aquí en Guadalajara, que si se va a otro lado como, no sé, la Ciudad de México, tal vez la manera como vive bueno, esta corporalidad de la quesadilla será muy distinta, pero podríamos hablar incluso en esto, de que hay como algo, hay como por el fondo, como trasfondo, una historicidad, ya que, bueno, estas maneras de corporalizarse, no sé, el alimento, los alimentos culturalmente, pasan por una especie como de proceso histórico, por una historicidad. No sé si más o menos respondí. Sí, 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 claro, muchas gracias. Alejandro. Pues bueno, recordar a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Jonathan Origel Valenzuela, estamos charlando sobre la mexicanidad, una construcción de la identidad desde un proceso cotidiano de experiencia de vida. A mí me gustaría preguntarte sobre esta cuestión dialógica. ¿Cómo es que se dialogan entre experiencias de mexicanidad de un individuo respecto del otro? O sea, cómo vamos construyendo colectivamente sin que esto se vuelva una cuestión de identidad muy abstracta, muy idealista, y sí una construcción más bien práctica en ese sentido. ¿Cómo se interrelacionan mi experiencia con la experiencia del otro? Bueno, yo respondería a partir, bueno, de lo que podríamos llamar la intencionalidad del lenguaje. Se va como, se van como materializando estas experiencias a través de la palabra. Y son palabras que, bueno, les compartimos al otro
al otro el otro, y esto lo estoy tocando desde una perspectiva más como gadameriana. El otro lo escucha, sabe cómo escuchar las palabras que, bueno, representan una experiencia tal vez particular, o tal vez incluso general de lo que vive un individuo. Por ejemplo, si yo retrato, bueno, obviamente mi experiencia de la vivencia de esta charla, que culturalmente como una identidad estamos usando, bueno, una, una manera de hacer uso del lenguaje, que lo podemos llamar, bueno, una manera de hablar del tapatío, ¿no? Que evidentemente, bueno, no es las maneras, bueno, nuestras entonaciones, incluso las palabras, no son las mismas que como habla alguien, no sé, de Oaxaca, no sé, de Monterrey, y que, bueno, a través de estas, bueno, distintos espacios que, bueno, ocupamos, como una identidad que, bueno, estamos formando a través de procesos, bueno, continuos de nuestras experiencias, tenemos una manera específica de hablar. Eso, bueno, de alguna manera constituye nuestra identidad. Y a través de esa manera que, bueno, aprendimos a través de nuestras propias vivencias, nos escuchando a nuestras familias, que, bueno, son las primeras recepciones que recibimos a través de la palabra, formamos nuestra manera muy específica de hablar. Y a través de esas maneras específicas que, bueno, aprendimos de cómo hacer uso del lenguaje, es que compartimos con el otro nuestras experiencias. Lo que yo hablo, bueno, es de un diálogo, porque es un diálogo en el sentido de saber escuchar al otro, y que nuestra mexicanidad, nuestra identidad, no se constituye, no se configura de manera individual, sino de manera colectiva y social, a través, bueno, de las conversaciones que mantenemos con los otros. No sé si más o menos te respondí. Sí, sobre todo creo que quizás sea el lenguaje una de las formas en las que interactuamos y vamos haciendo una construcción de lo que es nuestra identidad personal, ¿no? Yo tengo conocidos, pues, que se van a Estados Unidos, allá forman una familia, sus hijos van creciendo con dos formas de expresión del lenguaje, una más anglosajona, más la forma estadounidense, y otra también mexicana, una forma, siguen respetando ciertas expresiones, pero cuando intentan como adaptarse, regresan a su país, estas nuevas generaciones tienen otra forma de entender de alguna manera las mismas expresiones que quizás aquí en México se siguen manteniendo, ¿no? Entonces sí, me parece que es por lo pronto el lenguaje, por lo menos el lenguaje es una de esas dimensiones que nos permiten interactuar de cómo yo me asimilo a mí mismo como mexicano y cómo te asimilas tú como mexicano, incluso en otros lugares, ¿no? Profesor. Bien, bueno, estamos charlando con Jonathan Origel, pero hay una situación que se acaba de presentar y que quisiera pedirle primero disculpas a nuestro invitado, al público en general, pero creo que sí es importante, al menos para su servidor, señalar, porque se acaban de publicar en la página de nuestro programa, en Estudio Humanitatis Radio. Por favor, Jonathan Origel, discúlpeme si abro un paréntesis, pero es para responder a Denise Contreras, que puso en nuestra página unas capturas de pantalla que parece son de un tono inapropiado para con otra persona. Y bueno, quiero hacerlo público porque pues lo acaba de publicar y no quiero que esto se preste a confusión, y porque además pues ella pide la
la aclaración en público. Quiero señalar que esa publicación yo no la reconozco. Eso que se está presentando ahí, Denise Contreras, no ubico a quien sea su hijo, bueno, su hijo dice que es sobre su hijo, pero yo no tendría ninguna actitud de ese tipo con ninguno de mis estudiantes. Si es uno de mis estudiantes o es un estudiante con quien yo haya interactuado alguna vez, no es mi forma de conducirme con mis estudiantes. Creo que mis estudiantes, todos mis tutorados también, pues son muy conscientes de que siempre trato de ser respetuoso con ellos, con ellas, porque ahí se están usando expresiones que yo no reconozco. Si la persona ha tomado clases conmigo, y bueno, al menos o hubo alguna insinuación, pues bueno, no es correcto lo que está poniéndose ahí, porque yo no tengo ese tipo de actitudes, y además, pues se toman de un perfil que tiene mi fotografía, pero no es una fotografía que yo tenga en mi perfil. O sea, como que la pudieron haber bajado de algún otro espacio o haberla utilizado para otra cosa que no sea lo propiamente académico. Porque hace ahí como si yo estuviera haciendo insinuaciones no propias a una persona. Si fue mi estudiante, no fue ese mi mensaje, ni mucho menos. Entonces, puede usted, Denise Contreras, acercarse con su servidor, el profesor José Luis González Rojo, Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El próximo lunes me pueden buscar ahí para aclarar el asunto, porque, pues bueno, en la actualidad hay hackeos de cuentas y yo no pude haber tenido ese tipo de conductas. Si alguna vez tuve algún acercamiento íntimo con otras personas, no fue en el contexto de universitario, no fue en el contexto de clase, mucho menos con mis alumnos directos, ¿no? Entonces, no tengo más que comentar, más que eso, no es algo que yo haya hecho o dicho, por lo que se está señalando en ese perfil, aunque, bueno, parece que sí utiliza expresiones que me oyen decir muchos, ¿sí? Que me oyen decir muchas personas en las aulas de clase, y no hay en absoluto ningún acercamiento de este tipo con los estudiantes. Soy respetuoso en ese sentido. Si su hijo, que porque lo menciona así tal cual, pues es mi hijo, quiero que me explique esos mensajes. Primero quisiera saber quién es para poder aclarar la situación, y no fue en absoluto con la intención, bueno, no fue una comunicación que yo haya establecido con alguien. Entonces, porque son capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, con expresiones que no, yo no reconozco. Entonces, Denise Contreras, por favor, acérquese y con gusto clarifico yo la situación para que quede usted conforme. Puede preguntar incluso a mis jefes directos para que quede claro de que no puedo yo tener actitudes de este tipo con ninguno de los estudiantes, y generalmente mis interacciones en ese nivel pues tratan de ser fuera, ¿no? de los contextos académicos. Bien, perdón, mil disculpas, pero no quise dejar pasar eso porque está pues publicado en la página. Por favor, a todas las personas que hayan visto esa publicación, pues yo soy consciente de los límites que debe haber entre un estudiante y un profesor, y pues bueno, está ahí la respuesta. Dice Ceci Hernández, es un comentario un tanto extenso, pero lo voy a leer tal cual. Interesante el abordaje de la mexicanidad desde el lenguaje. Es evidente que sus procesos históricos, políticos y culturales lo hacen distinto al resto del continente. Quizá el hecho de estar geográficamente un tanto separado de ambos hemisferios de América ha hecho de la mexicanidad un caso especial, incluso ahora con las nuevas tecnologías que abren nuevas formas de hablar sin perder ese toque que nos caracteriza, y gracias por la charla. ¿Qué opina del comentario? Sobre todo esta cuestión de la ubicación geográfica de México entre el norte y el sur. Bueno,
Sobre eso, evidentemente, entre el norte y el sur en la construcción de la mexicanidad, es totalmente distinta. En el caso, bueno, en el caso del norte, eh, eh, por ejemplo, en la recepción musical, que bueno, mira, en esa parte la recepción musical es más bien de música, tal vez no, sin generalizar, pero música norteña. Que bueno, en el sur puede ser que no a todas las personas les guste eso. Entonces, ese es un ejemplo de que, bueno, incluso en la recepción musical, entre el norte y el sur, pues, tienen maneras distintas de, bueno, de construir su mexicanidad a través de la música que escuchan y que producen. Pero también incluso en el lenguaje, bueno, tienen expresiones y maneras de hablar, tal vez que también se distinguen. Pero tal vez algo que podríamos decir que comparten tanto el norte como el sur, e incluso cualquier bueno, mexicano, es un asunto, un tema que ya, bueno, ya había hablado en su momento Jorge Portilla en su fenomenología del relajo. Es decir, esta manera, bueno, que tiene, que vemos que tiene todo mexicano de recibir las cosas que le suceden a través bueno, de burlas o comentarios incluso sarcásticos de lo que, bueno, llama Portilla el relajo, o como en ocasiones, bueno, si, por ejemplo, el festejo del día de Muertos, que bueno, cómo la manera de recibir, bueno, tal vez la muerte es a través, bueno, tal vez de la fiesta, no, tal vez no todos en la misma medida, pero sí es esta manera como de recibir la muerte a través del relajo o hacerle tributo al muerto a través de la música que le gustaba, pero que bueno, hablando, regresando al asunto del lenguaje y de estos procesos dialógicos, que bueno, en esta fenomenología del relajo, y usando un término, bueno, husserliano, porque de hecho en una nota al pie de página se remite a Husserl, esta manera, bueno, de hacer relajo es como hacer epogé de el proceso dialógico. Lo dice que, bueno, si recuerdo bien, lo dice casi al inicio, y que, bueno, es esta manera, bueno, de vivir la mexicanidad, retomando un poco este comentario, tanto norte y sur, es este asunto, bueno, del relajo, como para captar la atención de los demás, suspender, sí, tal vez el diálogo, incluso y la seriedad del asunto, la seriedad de la muerte, invitar a los demás a que participen en el relajo, y que me parece que es algo muy propio, bueno, tal vez del mexicano, y esa manera de cómo vivir su mexicanidad. Que incluso, bueno, podríamos, bueno, sí, sería lo que pudiera comentar en este momento. Sí. Muy bien. Como para ir cerrando, ¿alguna sugerencia bibliográfica que le permita al público como adentrarse en este tema de la fenomenología, la mexicanidad? Aparte del de Samuel Ramos, el perfil del mundo y el México. Bueno, de hecho son varios. Bueno, un libro se llama el análisis del ser del mexicano de Emilio Uranga, que tiene, bueno, es toda una colección de textos de Emilio Uranga me parece que es de 1949 hasta 1951. Ese es otro está, bueno, la fenomenología del relajo, que más o menos hablé de ello.
Otro es, puede ser también de José Gaos, que se llama el libro En torno a la filosofía mexicana. Algo un poco más actual está el libro de filosofía mexicana del doctor Aureliano, incluso los trabajos de Guillermo Hurtado. Tienen uno que se llama un artículo se llama Dos mitos sobre mexicanidad, en la que, bueno, hace una crítica hacia las maneras particularistas de ver la mexicanidad, y también una crítica a las maneras, esencialistas de ver la mexicanidad. Bueno, por el momento, es la fuente bibliográfica que recuerdo. Muy bien. Alejandro. Pues bueno, nada más, agradecer la presencia de Jonathan. A partir de hoy, Estudio Humanitatis Radio sigue siendo tu casa. Cuando desees venir a presentar alguna otra ponencia, algún otro tema, esta será tu casa y estará abierta, como siempre hemos estado abiertos al diálogo. Y bueno, nada más agradecer. Ahí están las recomendaciones para quien le interesó este tema tan interesante. También tenemos mucha literatura sobre la mexicanidad, sobre lo mexicano. Y bueno, pues ahí están las recomendaciones, profesor. Muy bien, pues con esto cerramos nuestro programa. El próximo viernes vienen dos invitados, el doctor José Luis Gómez de Lara y la doctora Angélica Tiznado, que nos hablarán sobre historia de la medicina en Guadalajara, en particular la historia de la poliomielitis, ese tema de enfermedades olvidadas en Guadalajara. Entonces no se lo pierdan. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.